a empezar. Dios los bendiga a todos. Vamos a empezar con la enseñanza. Y habíamos quedado en capítulo 2. Yo voy a retomar un poco sobre ese capítulo 2. El viernes pasado estuvo enseñando el obispo y cerrando algunas cosas. Y yo la última vez me había quedado hasta el 40, versículo 40. Entonces yo quiero empezar a ver un poco desde ahí, desde el versículo 40. Capítulo 2, versículo 40. ¿Lo tiene ahí? No veo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver del 39. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Es importante, creo que ya lo habíamos hablado, esto no solamente para los hijos de Israel, ya estaba anunciando sin tener todavía la apertura del Señor, todavía no estaba la apertura del Evangelio, la apertura abierta para los gentiles, pero ya estaba usando esta frase, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo por el que nosotros enseñamos y leemos, y tantas veces lo escuchan al obispo, me ha escuchado a mí, hablar sobre estudiemos hechos, sepamos hechos, leamos hechos? Hechos hay versículos claves que usted tiene que saber, hay versículos claves que son hasta para saber de memoria, pero entender lo que está leyendo y llevar a cabo. Cualquier iglesia que no está fundamentada sobre el libro de Hechos, ciertamente no tiene fundamento, no tiene base. Es muy importante saber no solamente de dónde estamos viniendo, por qué somos pentecostales, sino que ver cómo era la iglesia primitiva, cómo eran las primeras iglesias, cómo eran los primeros cristianos, para saber si estamos correctos en lo que son las cosas que estamos enseñando, y para saber si estamos correctos en las doctrinas que estamos siguiendo. Vamos a encontrar, entonces yo quiero, si usted quiere anotar, esto va a ser los primeros días de la iglesia, o la iglesia de los primeros días, o sea, cómo estaba organizada, los primeros días de la iglesia. Y vamos a ver que después del sermón de Pedro, después de que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo a hablar con aquellos judíos que venían, recuerden, que venían de todas partes del mundo, lleno del Espíritu Santo, él va a hablar, y 3.000 personas se van a convertir por una sola predicación. Amén. Y hay una diferencia tan grande en la iglesia primitiva con la iglesia actual, que si nosotros no empezamos a volver y a empezar a releer y a rever lo que es la iglesia primitiva, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a seguir alejando cada vez más de la enseñanza de los apóstoles. Vamos a encontrar 4 prácticas muy importantes para el cristiano en estos versículos. La primera es, dice, vamos a leerlo de nuevo, en el 42. Y perseveraban, y siempre vamos a encontrar esa palabra, y me es una palabra que yo siempre trato de que veamos y reveamos, y que tengamos ahí presentes, porque para que una iglesia crezca, para usted ser salvo, aquel que persevere hasta el final. Amén. Entonces encontramos y perseveraban. Entonces, como principal objetivo de usted con su vida cristiana es la perseverancia. No puede haber un cristiano sin perseverancia. No puede haber una vida cristiana sin perseverancia. No puede haber salvación sin perseverancia.
Muchas veces encontramos gente que va predicando el Evangelio y dice, yo bauticé a 500, yo bauticé a 1000, yo bauticé a 2000, ¿cuántos que bauticé? ¿Y cuántos quedaron en la iglesia? ¿Cuántos son aquellos que quedaron en la iglesia? No tiene sentido ir mojando a la gente. O sea, no podemos entrar a meter en el agua a la gente porque si la cuestión es que aquellos que sean bautizados, aquellos que empiecen, tengan conciencia, convencimiento de pecado y lleven una vida cristiana por delante. O sea, es el primer paso, es aquello por lo que fuimos llamados. Mandamos a ser bautizados en el nombre de Jesús. Pero viene toda una vida cristiana de perseverancia. Ningún sentido tiene que usted mañana le hable a una persona y esa persona se arrepiente y se bautice y ya nunca más vuelva a la iglesia. ¿Qué es lo que pasó con esa persona? Amén. Entonces, nosotros mismos sabemos que vamos de a poco, y ese es uno de los miedos que todos los pastores estamos pasando en este tiempo con nuestras ovejas, con las congregaciones, es que no se enfríen, que no se aburran, que no se aburran del Zoom, que no se aburran de ver la predicación, que no se aburran de estudiar, que no se aburran, porque parece que es como que necesitas tenerlo entretenido a la gente, y no tanto en la palabra. Parece eso últimamente. Pero por eso es tan necesario estudiar, por eso es tan necesario que estén ahí perseverando. Estamos en lucha, persevere. Estamos en dificultad, persevere. Estamos aprendiendo, persevere. No me sale, persevere. ¿Entienden? Porque es toda la base fundamental del cristianismo, es la perseverancia. Y después tenemos todo lo demás, pero necesitamos una iglesia que sea perseverante. No hay cristianos descartables, no hay cristianos que por fallar tenemos que largarlos nosotros, ya queremos juzgarlos, ya queremos mandarlos al infierno, ya no sirven. No, hermano, persevere, levántese, persevere, no importa, persevere. Dios se va a ocupar de todas las cosas, yo se lo prometo, hermano, Dios se va a ocupar de todo, pero persevere. Amén. Entonces, Amén. dice que así que recibieron la palabra y fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban. Y ahí vamos a encontrar las cuatro prácticas que hace una iglesia cristiana. La primera es la doctrina de los apóstoles, que consiste en el conocimiento. Podemos ver que la doctrina cristiana consiste en el conocimiento de Cristo, como podemos partir con lo que habíamos leído sobre el primer sermón de Pedro, y vemos dos factores muy importantes en la predicación y dos factores muy importantes que llevan a la doctrina. Una es el testimonio, la apelación al testimonio directo, o de aquellos que han visto, que son testigos oculares de lo que las maravillas y las enseñanzas del Señor. O sea, vemos aquellos testigos oculares directamente, son testigos directos, y en las profecías reveladas del Antiguo Testamento. Eso vamos a ver esas dos posiciones tan marcadas en la predicación de Pedro, una haciendo referencia al Cristo, pero siempre haciendo referencia a Cristo, por supuesto. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás dice, porque ustedes solamente predican a Jesús. Alguien que nos criticaba. Dice, no, porque aquellos de esta iglesia, ellos predican a Jesús, y Jesús, y Jesús, y Jesús, y solo hablan de Jesús. Los escuchás y predican a Jesús, siempre están predicando a Jesús, porque es la base fundamental de toda nuestra vida cristiana, la base fundamental de una enseñanza cristiana, la base fundamental de una predicación es la predicación de Cristo, no hay otra cosa. Ahí vemos cómo se va desviando en un tiempo la iglesia en el año 1700 más o menos empiezan las grandes predicaciones sobre cómo plantar la papa. Discusiones teológicas de cómo debía ser plantada la papa. Y eso no hay discusión teológica ahí. Nosotros la predicación y el llamado a la predicación es predicar sobre Jesús, es hablar sobre Jesús, el conocimiento de Jesús. Un sermón lo leíamos, y vuelvo a remarcar estas dos frases para que la noten, la de Philip Brooks, que es: un sermón existe por su propósito y para su propósito, a saber, el de persuadir y mover las almas de los hombres. Si quieren notarlo, un sermón existe por su propósito
y para su propósito, a saber, el de persuadir y mover las almas de los hombres. Felix Brooks se llama. Y Bernardo Manning, dice, la predicación es la manifestación del verbo encarnado desde el verbo escrito y por medio del verbo hablado. Pero, ¿sobre qué está centrado? Sobre la gloria de Dios. El foco principal no es la gloria del predicador, ni cuánto sabe, ni cuánto ha estudiado, sino que la gloria es del Señor y su función y sus maravillas. ¿A través de qué? Del Señor Jesucristo, el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, podemos ver un Cristo que fue crucificado para que se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento, porque podemos leerlo en el Antiguo Testamento, donde todo el Antiguo Testamento señala todo el tiempo hacia la cruz. Porque todo el Antiguo Testamento y todas las cosas que se hacen son señalando el momento de la cruz y aquel Cristo que venía a dar la vida por nosotros. Y en el testimonio ocular o el testigo activo, comunidad de testigos activos, como decimos, donde cada uno de nosotros somos testigos de las maravillas del Cristo. Porque ninguno podemos decir, como siempre hablamos, ninguno podemos decir que no hemos visto los prodigios y maravillas hechos en la iglesia, sanidades y hemos visto gente recibir el Espíritu Santo, ver gente sanada, gente, o sea, lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno y las vidas que han sido cambiadas, porque esta palabra, esta Biblia, es el único libro que tiene poder para transformar las mentes, los corazones y la vida de las personas, familias enteras. Ningún libro de autoayuda, nadie puede cambiar la vida de las personas, solo la Biblia. La Biblia es el único libro que tiene poder. Amén. Entonces, las 4 prácticas, ya vimos la primera, que es la enseñanza de la doctrina. La enseñanza de la doctrina. Y la doctrina no hace al pensamiento personal de la persona, de un individuo. Porque muchos quieren hacer doctrina con lo que ellos piensan y sacando cosas, justificando con la Biblia cosas que quieren sacan de contexto. La doctrina no es aquella que es para mi conveniencia. La doctrina no es para que usted sea un esclavo mío. La doctrina no es para que usted sea ignorante. La doctrina no es para que yo sacarle dinero. La doctrina no es para que usted haga lo que yo quiero. La doctrina es para perseverar como corresponde en la palabra del Señor, haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la enseñanza de la doctrina, vamos a encontrar la segunda práctica importante, es la comunión los unos con los otros. Y qué importante que es esto, porque muchas veces venimos a la iglesia y si no vemos a nuestro hermano y no tenemos comunión con nuestro hermano, ¿qué tipo de cristianos somos? Amar al Señor por sobre todas las cosas. Y después tenemos que amar a nuestro hermano como nosotros mismos. Sin eso, y fíjese en la comunión de ingresar, nosotros el término que hemos usado y que podemos ver es comunidad. ¿Y por qué somos una comunidad? Porque dependemos los unos de los otros. O sea, no somos entes aislados en un lugar, sino que hay una relación estrecha entre los hermanos. No quiere decir que todo el mundo te caiga bien, pero sí que tenés que orar por todos y tenés que preocuparte. Cada miembro de nuestra comunidad es muy importante, por eso lo sufrimos, nos duele. La pasamos tan mal cuando alguien se va, la pasamos tan mal cuando alguien no está, cuando alguien está teniendo un conflicto. Porque es una herramienta, es una pieza, es parte del cuerpo. Tiene que haber comunión, donde dependamos de nuestro hermano, sabiendo que esa persona va a estar ahí para nosotros y nosotros vamos a estar ahí para esa persona. Eso nos hace una comunidad. No venimos solamente a un lugar a levantar nuestras manos y ya está, y no nos vemos más durante toda la semana y ya no nos importa más nada de nuestro hermano durante toda la semana. Ore por su hermano, que le duela a su hermano, que le duela la necesidad de su hermano, es necesario. Eso es lo que somos llamados. A usted le tiene que doler la necesidad de su hermano. A usted le tiene que doler. No se tiene que enojar cuando un hermano se tropieza. A usted le tiene que doler cuando un hermano se tropieza. Aleluya. Entonces, la comunión uno con otros
vemos ahí implícita, podemos poner implícito la palabra comunidad, haciendo referencia a comunidad. Vamos a ver la tercera práctica, es el partimiento del pan. Y esto, cuando habla del partimiento del pan, va a hablar en comidas fraternales, como nosotros muchas veces hacemos y estamos y podemos compartir unos con los otros. Y qué mejor forma de partir el pan y compartir con su hermano. Hay una expresión que dice que compañero significa el que comparte el pan. Mi compañero es el que comparte y reparte el pan. Eso significa compañero. También la palabra, por supuesto. El pan siempre significa la palabra. Aquellos que comparten en la comida espiritual comparten la comida terrenal. Aquellos que comparten la comida, que comparten el pan en la mesa, son los mismos que comparten el pan de la palabra. O sea, hay una necesidad de no solamente de pan vivir al hombro, o sea, necesitamos compartir nuestra comida, aquellos que nos congregamos, aquellos que podemos escuchar las mismas enseñanzas sobre Jesús. Y entonces vamos a tener las comidas fraternales, las comidas espirituales y la participación en la cena del Señor. 3 actividades claves que nos hacen nosotros como comunidad. Y podemos agregar también el poder ayudar o estar atento a las necesidades de alimento de un hermano. O sea, si un hermano no tiene, en este momento está pasando por una necesidad, si en este momento un hermano está pasando, no tiene un paquete de fideos, pues tenemos que suplirnos nosotros en este momento y tratar de guardarnos. Por eso es importante. ¿Qué somos? Una comunidad. Y principalmente la cuarta actividad, la cuarta práctica importantísima en la iglesia, las oraciones. Y ahí lo vamos a ver. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto nos permite ver cuáles eran las prioridades que tenían los cristianos en ese momento. Entonces, si vemos las prioridades, y ahora vamos a verlo un poco más adelante, por qué es necesario ver cuáles son las prioridades en la iglesia y compararlas. Si usted ve las prioridades cuáles son las prioridades de la iglesia en ese momento, eran esas: el partimiento del pan, la comunión, los hermanos, la igualdad, esa comunidad de testigos, exhortando, enseñando. Entonces son conceptos muy importantes para el crecimiento. O sea, cualquier iglesia que tenga estos 4 principios, estas 4 prácticas, va a crecer. Y no solamente que va a crecer, sino que va a estar fortalecida. Y no solamente que va a estar fortalecida, sino que va a ser poderosa. Entonces es necesario, es totalmente necesario. No puede faltar estas 4 prácticas. Una iglesia sin oración es vacía. Una iglesia sin tener comunión los unos con los otros no existe, no es una iglesia. Llámenlo un club social, lo que quiera, pero no es una iglesia. El partimiento del pan, lo que estamos haciendo nosotros, nuestro pan espiritual, pudiendo aprender de la palabra y enseñando de las doctrinas como base fundamental de la iglesia. Eso necesita una iglesia poderosa, esa es la forma. Si no, esas cosas no están pasando en la iglesia, o nos replanteamos o agarramos y nos vamos a otro lado porque no es la voluntad del Señor. Entonces, se reunían con regularidad. Va a haber una reunión que se van a estar reuniendo en las casas y en el templo. Se van a reunir. No olvidemos que todavía no se ha desprendido el cristianismo del judaísmo, sino que Pedro y los apóstoles iban a estar enseñando, iban a estar llevando palabras, iban a estar participando en todas las sinagogas. No había templo propio. En el año 325, con Constantino, va a haber van a tomarse las iglesias para sí mismos. El cristianismo, por decirlo de alguna forma, va a tomar esa iglesia donde son templos paganos y van a empezar a involucrarse en la actividad cristiana. Pero hasta ese momento eran todas las enseñanzas eran dadas en las casas. Entonces,
Y dice, vamos a seguir diciendo, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando otra vez nuevamente, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Entonces vemos que para esa reunión, esa comunión, vamos a encontrar tres palabras que quiero que anote. Una es edificación, otra es oración y otra es exhortación. ¿Alguno puede decir qué es exhortar? Animar. Creo que algo así. Corregir. ¿Amén? ¿Cómo? Es llamar la atención con amor. Animar a hacer lo correcto al prójimo o a la otra persona. O encaminarte si está mal. Exhortación, si uno se sale del camino, te hace ver que estás mal. Sí, exhortar es sí, marcar el error, pero también a aconsejar. Es llamar la atención, pero con amor. ¿Y qué es necesario para exhortar? Tener conocimiento y espíritu. Autoridad. Un discernimiento. Autoridad espiritual. O sea, Y la autoridad sobre todo. Para El que exhortar. exhorta. Sí, hermana. Tener conocimiento y el Espíritu de Dios que hable por nosotros. El principal La exhortación punto que por va parte de Dios, entonces lo La lastima. autoridad. La autoridad. El principal punto que va a haber para poder exhortar significa cuando una persona, o sea, la definición según la Real Academia Española es incitar a una persona con autoridad o derecho a otra, que una persona con autoridad, y fijémonos que dice autoridad o derecho, a otra a hacer o actuar de cierta manera, de cierta forma o manera. Lo que está hablando tiene que ver con nosotros. Continuamos, habíamos quedado, hablábamos de exhortar. Y exhortar significa hablarle una persona a otra, o sea, podemos marcar un error, podemos llamarlo un cambio de actitud, llamamos a esa persona a hacer un cambio en su forma de actuar, en su forma de proceder, pero tiene que ver con la autoridad. Y la autoridad está íntimamente relacionado no con el poder terrenal, sino con la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? O sea, necesitamos, no podemos una persona decir a otra, ciertamente muchas veces hablamos y decimos esto, y va a pasar, y llega a pasar muchas veces que cuando hablamos a otra persona y queremos marcarle algo, si somos nosotros lo que hablamos muchas veces hasta puede ofender a otra persona. Pero decimos muchas veces, cuando es la palabra de Dios la que nos habla, cuando es Dios hablando y usando de esa persona, decimos, se nos cae en la venda de los ojos, decimos, sí, estoy equivocado, esto no es así, estoy yendo por un lugar que no tengo que ir. Pero eso tiene que ver con la autoridad que da el Espíritu Santo, aquellos donde cuando la persona que nos habla se ha tomado un tiempo de meditación, eso también influye en que cuando hablamos a alguien, lo hagamos desde el amor, desde el respeto, y siempre antes en oración. No podemos largar, porque las palabras son para destrucción, podemos hacer que alguien se pierda, o podemos hacer que alguien se afirme. Tienen ese poder la palabra. Tienen ese poder la palabra. Podemos construir o podemos destruir. Entonces, amén, ¿verdad?
para enseñar, para exhortar, para poder, entonces se exhortaban los unos a los otros, siempre hay exhortamiento, ustedes en la iglesia, ustedes, este grupo que es cuando empiece la iglesia a haber más gente y todo, van a tener, hermano, usted está mal, hermano, fijemos, vamos a tratar, este no es el camino, esta no es la forma. Y tiene que haber, pues seguramente va a pasar, pero nunca de la destrucción, sino siempre de la edificación. Y eso se hace como, con oración, dejando que el Espíritu Santo nos use, dejando que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Por eso es tan difícil, es tan distinto cuando hablamos nosotros y pensamos que nosotros queremos exhortar a cuando el Espíritu nos exhorta. Nosotros no exhortamos a nadie, el Espíritu mismo es el que está exhortando. ¿Pero qué? Habla de una persona que está revestida de la autoridad de Dios a través del Espíritu Santo, si no, no hay otra forma de hacerlo. Si no, lo único que estamos haciendo es juzgar a nuestros hermanos. ¿Se entiende la diferencia? Muchas veces de juzgar, se confunde el juzgar con exhortar. Y no es lo mismo. La exhortación es para edificación. La exhortación es un llamado a un cambio de actitud mediante la autoridad del Espíritu Santo, en donde lleva a la edificación y el crecimiento de la persona. Muchas veces se toma mal y a veces me retó el pastor, o el pastor me habló mal, o el pastor me retó y me quiso que yo haga. Pero eso tiene que ver con, con el autoritarismo, sino el crecimiento. Siempre desde el punto de vista del crecimiento. Crezcamos como iglesia. ¿Cómo, por ejemplo, cómo hacemos, discúlpeme pastor, Sí. cómo hacemos, por ejemplo, con una persona cuando uno tiene la autoridad del Espíritu Santo y exhorta, y del otro lado la persona no lo recibe así? Jesús, o sea, siempre hablando de personas, siempre hablando de tomar oración, tuvimos una oración, pedimos guía al Espíritu Santo, el Espíritu Santo habló a través de nosotros, llegamos a la persona. Ahí hay dos cosas. Una, dice que la palabra de Dios va a salir, va a ir, va a hacer lo que ella quiera que haga y va a volver, pero no de la misma manera. Entonces, que la palabra de Dios va a hacer lo que ella quiera. Por eso tenemos que hablar con la palabra de Dios. Pero también Jesús, cuando habla con los apóstoles, por eso, y eso es, a veces insistimos, Jesús habla con los apóstoles y dice, ustedes lleguen a una ciudad, lleguen a un lugar, si lo escucharan, enseñen, hagan discípulos, levanten, prediquen, pero si no se escucharan, dense la vuelta y sacúdense el polvo de los pies. Porque no somos llamados a contender. A veces queremos, en eso de que estamos hablando y decir, Dios te está hablando, es directamente lo que yo te estoy diciendo, realmente veo que Dios está confirmando, y se lo pones enfrente de sus ojos, y te pones la palabra, y le pones todo, y oraste, y hablaste, y estás viendo, y el Espíritu está confirmando todas las cosas que está diciendo. Pero si la otra persona no quiere recibirlo, por eso Dios es respetuoso de nosotros y de cómo nos movemos, y Dios es respetuoso de nosotros mismos. Dios no va a entrar a tu corazón si vos no se lo permitís. No va a abrir la puerta y va a entrar. Él da totalmente libertad a que obedezcamos por libertad propia, por elección propia. Y también escuchemos la exhortación por libertad propia. El Espíritu Santo da convencimiento de pecado. Entonces, pero muchas veces la persona tiene un corazón duro, duro de cerviz, es duro, su corazón está tan duro como una piedra, y no llega a escuchar. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice, bueno, si no te escucharan, date la vuelta, sacudite el polvo de los pies y andate. Si nosotros caemos en contender, caemos en querer tener conflicto, o terminamos tropezando nosotros. ¿Por qué? Muchas veces nos pasa, y nos va a pasar como cristianos, que hay un pensamiento de ego, de vanidad en nosotros. ¿Y cuál es? El que podemos defender la palabra. Nosotros pensamos que tenemos la capacidad, o pensamos que siendo Dios creador del cielo y la tierra, siendo Dios
y la palabra de Dios tan perfecta, pensamos que nosotros podemos defender la palabra, y sí, nos olvidamos que la palabra nos defiende a nosotros. Amén. ¿Qué quiero decir? Gloria a Dios. Entonces, generamos conflictos y debates y nos peleamos y queremos mi punto de vista y yo esto y yo otro. Y en realidad nunca va a haber un ganador en eso, porque no hay ganadores, no existe ganadores o perdedores. O sea, somos llamados a testificar, somos llamados a dar ejemplos, somos llamados a predicar, somos llamados a generar discípulos, somos llamados a predicar el Evangelio. Pero con aquellos que quieran escucharlos. Hay un montón de gente que no van a querer escuchar. Dios, Jesús mismo va a hablar y va a decir, ¿dónde cae la semilla? Aquella semilla que cae en tierra plantada, se planta y crece y germina. Hay lugares que no, que va a caer ahí, nunca va a hacer ni plantar raíces, ni siquiera va a llegar a hacer raíces. Pero eso tiene que ver con la tierra, no tiene que ver con la semilla. Amén. Y nosotros estamos llamados a esparcir la semilla. Amén. Y cada uno tiene que predisponer el corazón para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, la exhortación tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con la oración, tiene que ver con el testimonio. O sea, si usted no tiene buen testimonio, no puede exhortar a nadie. Porque nuestro testimonio antecede, nuestras acciones anteceden a lo que nosotros decimos. Sin oración, usted no puede exhortar porque no hay una comunicación directa con Dios. Sin ser lleno del Espíritu Santo estaríamos hablando por nuestra propia boca. Entonces, por eso la exhortación existe en la iglesia. Pero cuando lo hacemos de forma ordenada, cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo, vemos iglesias donde todos quieren poner manos por todos. Y no está bien. Amén. Vemos iglesias donde todos tienen sueños, todos tienen revelación, no hay orden en eso. No hay orden. Amén. Entonces, yo soñé tal cosa, yo soñé tal otra, y yo vi que el pastor está mal porque tuvo un sueño. ¿Qué comió la noche? Comiste una hamburguesa, no, comiste mucho y te hizo mal la comida. Estás pesado del estómago, no estás teniendo ninguna revelación de Dios. Y suena duro lo que estoy diciendo y le pido disculpas, hermano, pero es así. Amén, es verdad. Entonces, la exhortación tiene que ver con eso, gente predispuesta a llevar la palabra de Dios y hacerlo con amor y siempre y sobre todas las cosas preparada para eso, con buen testimonio, con un testimonio, o sea, tenemos que ser, dice la palabra, tenemos que ser irreprensibles. Y eso es algo muy importante. Para cualquier actividad en la iglesia, para todo, usted tiene que ser irreprensible. Porque si tenemos a Jesús que es abogado, defensor y nos defiende y aboga por nosotros, tenemos a alguien que nos condena todo el tiempo. Tenemos a alguien que nos señala con el dedo todo el tiempo y nos condena todo el tiempo. Entonces es totalmente importante eso, ser irreprensibles. Y eso lleva un orden en la iglesia, todos esos factores que yo estoy hablando. Y fíjese, empieza a notar lo de lo que hemos hablado, y lo que hemos hablado hasta ahora. Y lo vamos a ver. La enseñanza de la doctrina, la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan, las oraciones, la edificación, esas como 4 prácticas principales, donde se va a llevar a cabo puntos principales en la iglesia, la edificación, eso va a llevar a una edificación, a una verdadera oración, a una verdadera exhortación. Pero si no están esos puntos, no puede haber una iglesia funcional. Si no hay una iglesia en orden, no puede haber una iglesia funcional. Si no hay una iglesia que empieza... Yo veo un montón de lugares de eso. Yo no digo que usted no pueda ser usado por Dios. Y Dios la va a usar. Dios va a usar a cada uno de ustedes y lo va a usar grandemente. Ustedes muchas veces no se van a dar ni cuenta de cómo Dios lo está usando. A mí me ha pasado que hemos tenido un culto y parece que no se ha movido nada. Y después he visto grandes cosas y diciendo el Señor que moviéndose de una manera tan grande. Dice, pero te fuiste a tu casa y llegaste y dices, no, la verdad que hoy no sé qué me pasó,
no vi nada, parecía un culto frío, pero no, después llegamos y ves que hubo milagros, que hubo sanación, que pasó esto, que pasó lo otro, pero eso pasa cuando hay Amén. orden. Eso pasa cuando hay orden. Entonces no podemos perder esos puntos. Por eso yo digo que se lo anote, que los marque en su Biblia. Todo este tramo de la Biblia, o sea, del 42 hasta el 47, es lo que tenemos que aprender de memoria, eso es lo que tenemos que saber, esto es lo que tenemos que poner en práctica. Entonces, dice que se vendían, volvemos un poco más. Entonces, esto va a traer temor. O sea, eso va a traer temor en la iglesia. Y no confundamos el temor con el miedo. Debemos tener temor. La palabra tiene que tener temor. O sea, nosotros como cristianos debemos tener temor. Todos nos olvidamos, y yo me voy a escuchar un montón de veces hablar sobre los hijos de Coré. Y porque no hubo temor en los hijos de Coré, cuando ellos se levantaron en contra de las autoridades, cuando ellos se levantaron, no hubo temor en eso. Y no porque hayan sido, sino porque estaban desafiando directamente a Dios. No porque estaban en contra del hombre. Están desafiando directamente a Dios. Entonces, ahora en este momento dice, pero nunca más, ¿cuándo usted ve que pasa eso y no vemos tanto, y la tierra no se abre y no se traga a nadie? Y no pasa eso. Nadie ve esto. La iglesia vemos tanto y no se tragó a nadie la tierra. Pero la tierra tiene un significado que dice que el mundo se los tragó. Y aquellos que entran en rebeldía, aquellos que no respetan la autoridad, aquellos que no siguen la sana doctrina, aquellos que no tienen santidad, aquellos que no perseveran, aquellos que se levantan en conflicto, en contienda, aquellos que no hacen las cosas acorde a la voluntad de Dios, el mundo mismo lo termina tragando. Entonces, si bien la tierra no se abre, no se parte y se los come, y se los traga y se los devora, son devorados por el mundo. Andan vagando por el mundo. Así es. Y peor todavía porque son muertos en vida. Viven porque se mueven y porque respiran, pero el pecado se los consume. Esa es la peor muerte. La muerte espiritual, lo hemos visto un montón de veces. Entonces, el temor real es el temor a Dios, el temor reverente a Dios. Ese temor tiene que existir en nosotros, el temor reverente a Dios, el temor a hacer las cosas según su voluntad, el temor a hacer las cosas con reverencia, el temor de que no quiero fallar a Dios. No, usted no me falla a mí, hermano. Usted no me falla a mí. Usted le falla a Dios. Porque en su relación yo puedo estar ahí para guiarlo, para ayudarlo, para tratar de que usted crezca, pero su relación real no es conmigo, es con Dios. El que tiene la gloria es Dios, no soy yo. El que es dueño de todas las cosas es Dios, no soy yo. Las ovejas no son mías, son del Señor. Amén. Yo no tengo ningún poder sobre usted, hermano. Yo no tengo nada contra usted. No. Señor ha dado autoridad, pero usted lo que está haciendo es con Dios, o sea, el trato que usted está haciendo directamente con Dios, tiene que ser realmente con Dios. Yo puedo ayudarlo, puedo guiarlo, puedo estar ahí, puedo empujarlo, puedo llevarlo. Dice, Salmo 23, dice, tu vara y tu callado le infundirán aliento. Y es lo que hablaba el pastor, creo que lo hablaba el otro día. Aquella oveja que golpea en el lomo, y aquella que golpea en el lomo sigue hacia adelante y se mete en el redil. Pero la otra, que aquel lobo que se había puesto la piel del cordero, lo toma como una amenaza y sale y se piensa que se siente amenazado y enseguida sale a la vista. ¿Se entiende un poco lo que estoy hablando y por qué es tan importante este pasaje? Amén. ¿Se da cuenta de la importancia del pasaje este? Amén, amén. O sea, habla de todo nuestra vida cristiana, habla de todo, todos nosotros habla de todo. O sea, si bien pensamos y muchas veces lo vamos a ver, y lo vamos a tomar como algo, porque usted pues, seguramente lo va a leer y lo va a tomar como algo más del capítulo. Pero vamos a seguir adelante. Dice, bueno, va a haber el temor y todos habían creído y tenían todas las cosas en común. Y esa es una práctica, y fíjese, estamos hablando de 2000 años atrás, esta práctica que se va a encontrar en la iglesia, donde se va a repartir y todos van a vender sus cosas y todos van a tener todas las cosas en común. Se va a abandonar, después con el tiempo vamos a ver cómo se va a abandonar, porque hay gente que lo que hace es abusarse de otra gente.
eso va a hacer que muchos van a querer sacar ventaja de esto. Entonces se va a abandonar esa práctica. No hubo mala intención en esto. Nos ponemos y compartimos todas las cosas, nos ponemos en común y tenemos todas las cosas en común. Pero había gente que se abusaba de estas cosas y lo vamos a ver el capítulo más adelante también a eso. Entonces esa doctrina, esa práctica se va a quitar, se va a olvidar. Porque no había forma de sostenerlo entre ellos. Entonces, el temor de Dios estaba en cada miembro porque sabían que tenían que dar cuenta ante Dios. Y fíjese, recuerde esto, la iglesia primitiva no tenía un pastor, no tenía alguien físico delante. La iglesia primitiva era guiada y estaba totalmente obediente al Espíritu Santo. O sea, no había alguien para que lo llevara. El único que guiaba a la iglesia era el Espíritu Santo. Y fue llamado y lo envió a tal lado. Y lo llamó, y el Espíritu Santo lo envió a tal lado. Y el Espíritu Santo hizo que hiciera tal cosa. Porque no le mentiste a mí, mentiste al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo era guía. Nuestros cultos tienen que ser eso. Nuestros cultos tienen que ser eso. Guiados todo el tiempo por el Espíritu Santo. Nuestra vida cristiana tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Yo tengo que estar como un momento, como algo más. Soy un adorno más en la iglesia. El que realmente hace las cosas, el que realmente se tiene que mover, el que realmente hace todo es el Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a releerlo, este pedazo, vuelvo a verlo. Luego lo vamos a encontrar nuevamente, perseverar unánimes. Y lo hemos visto, el profundo compromiso que había entre los hermanos, porque usted está tomando, y vio cuando yo le digo, fíjese el sábado, traiga su capítulo, usted está tomando un compromiso con su hermano. Tiene que haber un compromiso entre ustedes, tiene que haber un compromiso con la iglesia, tiene que haber un compromiso con cada uno de nosotros. Pero es profundo, es arraigado, es con la obra, el compromiso que usted tiene es con la obra. Amén. Bueno, entonces podemos, para cerrar un poco ya con eso, el crecimiento de la iglesia está relacionado con el temor de Dios, la guía del Espíritu Santo. Vamos a anotarlo si quieren. El crecimiento de la iglesia está relacionado con el temor de Dios, la guía del Espíritu Santo, el compromiso. No puede una iglesia crecer si no hay compromiso. Y la perseverancia de los miembros de la iglesia. La iglesia primitiva, y acá hay un evangelista que no me va a dejar mentir, la iglesia primitiva fue una iglesia evangelizadora, donde el principal punto era evangelizar. Trataba de evangelizar, era lo principal en la iglesia, evangelizar y llevar el mensaje, evangelizar y llevar el mensaje. Y vamos a verlo. Así es. ¿Cómo termina el capítulo? Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que iban a ser salvos. Habla de un continuo desarrollo y un continuo evangelizar y llevar y transmitir el mensaje. Y entonces en todos estos puntos se van a ver los frutos. Y quiero que volvamos, vamos a leer Mateo 7, versículo 16 en adelante. Amén. Mateo 7, a partir del 16. Dice así, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Márquelo en su Biblia, Mateo 7, del 16 al 27. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Los conoceréis. Amén. Entonces, yo le puedo asegurar, una iglesia guiada, una iglesia fundamentada, una iglesia construida sobre la base de este, y no le voy a decir todo hecho, vamos a hacer un poco más escueto. Desde el versículo 42 al 47 va a haber una iglesia que da fruto. Jeremías, vamos a ver Jeremías, ¿se acuerdan que habíamos leído? Jeremías hablaba sobre el árbol, sobre las 2 cestas de fruto, una eran frutos buenos, que de buenos, y de otra fruto, se me fue, y otra que de frutos malos, que de malos no se podían comer. Va a haber de higos buenos y de higos malos. Y va a hacer la comparación entre los dos, y lo habíamos leído creo que la semana pasada. Ahora vamos a seguir en el capítulo 3, y yo quiero hacer un repaso cortito sobre esto, así después podemos seguir y el jueves terminamos con el capítulo 3. Vamos a ver qué es lo que pasa a partir del capítulo 3. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había 2 horarios de oración? Podemos ver la hora novena del día, la hora novena eran las 3 de la tarde, las 15 horas, se cuenta a partir de las 6 de la mañana, 1 hora, 2 horas, 3 horas a partir de la novena serían las 3 de la tarde, y es el horario en que seguramente donde el sacerdote encendía incienso y entregaba incienso, y decíamos que la primera hora era las 9 de la mañana, horario del Pentecostés, donde recibieron los apóstoles del Espíritu Santo, y a las 15 horas, otro horario más, donde se entregaba el incienso, en esa hora se entregaba el incienso y en la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan, que habían de entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Perdón. Pedro con Juan, fijándose a los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconoció que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Vamos a ver ahí ciertas cosas. Vamos a ver un contrapunto muy importante que quiero marcar en este momento. Aquel cojo de nacimiento, y fíjese quién es el que escribe este libro, que va a dar algunos detalles sobre sus pies y sus tobillos, hablando más, el que lo va a escribir va a ser un médico, Lucas, que era médico, evangelista, médico. Entonces, la puerta de La Hermosa es la puerta que está situada del lado oriental del templo,
y puede ser unas entradas principales al templo. 10 minutos y se termina y ya cortamos, por eso quiero dejar más o menos visto esto. Entonces, vamos a encontrar una contraposición muy importante y que quiero dejar, y después vamos a seguir viendo, quiero dejar dos cosas ahí. Es el templo y la puerta llamada La Hermosa, y podemos ver cómo el hombre con sus manos puede fabricar y puede construir cosas de esa característica, cosas magníficas, maravillosas, pero ninguno de ellos puede hacer los milagros sobre las personas. El único que tiene poder para sanar es Dios, es Jesús. Entonces, vemos ahí la contraposición. La puerta de La Hermosa, una obra arquitectónica, en contraposición con aquel hombre que había sido nacido cojo de nacimiento, aquel que no podía andar y estaba sentado dependiendo de que alguien pudiese dar una limosna para comer, dependía de las personas para eso. Pero ciertamente el hombre puede construir templos, el hombre puede construir maravillas, el hombre puede construir civilizaciones, pero el único que puede dar salvación, el único que le puede dar, restituir al hombre, el único que puede reconstruir al hombre, es el Señor Jesús. Entonces, como hombres pudieron construir el templo y una gran puerta llamada La Hermosa, pero como hombres no pudieron darle vida a ese hombre, no pudieron hacerlo levantar, no pudieron hacerlo poner en pie. Mas Jesucristo sí pudo hacerlo. Y también puede destruir al templo. Amén. Amén. Y vamos a encontrar otro punto que quiero que veamos. Entonces, dice que estos milagros hechos, habla de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Este es el primer milagro registrado en el libro de Hechos, hecho por los apóstoles. Entonces, ahí vamos a ver cómo el poder del poder de la iglesia primitiva, qué poder tenían los apóstoles, qué poder tenían aquellos que practicaban estas cosas, como para que se hagan estas señales y maravillas, y que cause estas señales y maravillas, causen temor en el pueblo. Porque va a haber un temor reverente en el pueblo por las maravillas, por los prodigios que van a hacer, por el cumplimiento de las cosas, por la reverencia, por el temor que tenían para hacer las cosas. Entonces, llenos del poder, revestidos del poder, vamos a encontrar algo muy distinto. Y fíjese, y lo voy a dejar con esto. Pedro se va a parar delante del cojo y le va a decir: no tengo ni plata ni oro. No tengo nada. No tengo nada. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre donde son sanadas las personas, en el nombre en que hay salvación, en el nombre donde se levantan y los ciegos se ven, los sordos se escuchan, los cojos caminan. En ese nombre, levántate y anda. Gloria a Dios. Aquella iglesia primitiva no tenía ni oro ni plata, pero tenía poder y los cojos se levantaban. Amén. Ahora tenemos iglesias llenas de oro y de plata, pero ningún cojo se levanta, porque no tienen poder de Dios. Porque no hay poder de Dios. Porque están llenas de plata y de dinero y de obras. La obra de Dios nada tiene que ver con dinero, nada tiene que ver con dinero. Tira del diablo. Gloria a Dios. No tengo ni plata ni oro, pero tienen que ver con el nombre, con el Espíritu Santo, con hacer tesoro en el cielo, no en la tierra. Tiene que ver con levantar hombres poderosos en guerra, en batalla, que basados en oración, revestidos del poder del Espíritu Santo, que lleven la palabra, que levanten enfermos, que vayan. Yo me acuerdo el obispo contaba, aquel obispo, aquel pastor que estuvo en Mendoza y entró en un hospital y dejó el hospital vacío. Amén. Todos los que estaban ahí en ese hospital, dice que todos salieron caminando, todos salieron del hospital, el hospital quedó vacío. ¿Dónde vemos ahora? ¿Dónde están los predicadores de la prosperidad en este momento, levantando a los enfermos del coronavirus, evitando las muertes? ¿Dónde están aquellos que han hecho grandes campañas y se dicen poderosos? ¿Dónde están esas personas?
Aleluya. No tengo ni oro ni plata, pero lo único que tengo es el Señor. No tengo ni oro ni plata porque de nada sirve. Lo único real es Dios. Hay que tener una iglesia con menos oro y con menos plata y más llena del Espíritu Santo. Amén. 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 Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús. Yo Aleluya. lo único que quiero, hermanos, es que tomemos conciencia de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo lo único que quiero que tomemos conciencia de que somos legado de aquella iglesia y que no estamos, oh, bendito sea el nombre de Dios. Alabacata. Oh, gloria a tu nombre. Alabacata. Oh, Shatarabasita, la vaca. Oh, Rey. Oh, gloria. Alabacata. No estamos predicando otra iglesia, hermano, no estamos hablando de otra iglesia, estamos hablando de la misma iglesia, la iglesia primitiva. ¿Qué momento perdimos el camino? No tengo oro ni plata, tengo el nombre de Jesús. Nombre que sobre todo nombre quisieron ocultar y quisieron sacarnos, pero lo tenemos en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor, te alabamos. Iglesia que se levanta poderosa y que pueda decir, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy, levántate y anda. Que predique el evangelio, que tenga temor de Dios. Esa es la iglesia que quiero que seamos, hermano. Oh, gloria a tu nombre. Alabamos, Usted puede ser revestido del poder de Dios. Usted ha puesto Dios en sus manos. Alguien para hablarle, alguien para testificarle, alguien para salir a las calles a gritar el amor del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Hemos estado en cultos llenos del poder de Dios. Hemos estado en cultos donde gente que no podía, estaba enferma, han sido sanados y restaurados. Oh, santo. Y esa es la iglesia que el Señor quiere. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Oh, gloria a tu nombre. Prepárese porque esa es la iglesia que el Señor está levantando en esta hora. La iglesia que el Señor está levantando ahora en el nombre de Jesús. Iglesia de poder, iglesia de poder. Señor, te levanta. Clame al Señor ahora, clame al Señor ahora, revístese del poder de Dios. Dios está levantando una iglesia de poder. Estoy hablando a mi pueblo que escuche. Porque mi pueblo tiene que estar preparado para La batata, la batata. Oh, Rabacay.